Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la mesa de expertos del curso de formación de PADI, del programa de administración de inmuebles de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. Un verdadero gusto tenerlos a todos por acá. Bueno, el día de hoy vamos a tener una mesa de expertos en el área de administración de inmuebles. El primer experto invitado es Gonzalo Pérez Rubio. Gonzalo es abogado, especialista en propiedad horizontal, con 25 años en el ejercicio. Fue vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana y también apoyó durante varios años a la organización micondominio.com. Es socio director de Grupo Terra, que es una administradora de condominios que funciona en Caracas. Y nuestro segundo invitado es Rolando Gutiérrez Álvarez, quien también es abogado, fue vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana en el periodo 2015-2017, director principal de Profranquicias de la Cámara Venezolana de Franquicias, ha sido profesor de posgrado de la Universidad Metropolitana, consultor jurídico de Cabeseco, la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, y es socio y director de Front Consulting Group, que es una empresa dedicada a la comercialización de franquicias y espacios comerciales en diferentes ciudades del país. Entonces, bueno, le damos la bienvenida, les explico brevemente la dinámica. La dinámica que vamos a tener el día de hoy, vamos a hacer eh, la actividad va a durar aproximadamente entre 1 hora y 1 hora y cuarto. La idea es que yo le voy a ir haciendo algunas preguntas introductorias a nuestros expertos y después de que ellos desarrollen sus puntos y sus temas, vamos a abrir las preguntas a todos ustedes que son los alumnos del programa de formación en administración, de especialización en administración de inmuebles PADI. Entonces le ratificamos una cordial bienvenida. Le doy también la bienvenida a Anabel Araque, que es vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. Y bueno, mi nombre es Roberto Horta Martínez, soy expresidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana y actual coordinador de este programa, del programa de administración de inmuebles PADI. Entonces, le damos la cordial bienvenida a nuestros invitados y vamos a ir intercalando algunas preguntas que yo les voy a hacer a nuestros invitados expertos. Y la primera de ellos se la hago a Gonzalo Pérez Rubio, quien actualmente se encuentra en Costa Rica, eh, quien nos va a dar una visión de administración de condominios en Venezuela, sino también tiene una visión bastante clara de cómo se maneja el negocio en Centroamérica, específicamente en Costa Rica, donde se encuentra. Y te pregunto cuáles son las tendencias actuales en la administración de condominios en Latinoamérica que tú has explorado en los últimos años. Ok, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Saludos desde Costa Rica, con mi corazón puesto en Venezuela, ¿verdad? Con un montón de ejercicio en la propiedad horizontal. Saludos a Roberto Horta por esta iniciativa y a mi compañera y amiga Anabel Araque también, que nos está acompañando en esta sesión, a Rolando, personas con las que tuve el privilegio de compartir en la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. Y de igual manera, bueno, felicitaciones al resto de los participantes de esta sesión que han asumido el compromiso de profesionalizarse en la administración de condominio, cursando el programa de especialización de administración de bienes inmuebles que lleva a cabo la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. A ver, ¿por dónde comenzar una pregunta tan compleja como la que me hace, Roberto? ¿Cuál es la tendencia de los condominios o de la administración de condominios en Latinoamérica?
Bueno, quisiera más bien abrir un paréntesis aquí y de sacar de lo que puede ser esa tendencia, lo que ocurre en la administración de condominios de Venezuela. Porque el caso nuestro ya es muy atípico, ¿verdad? Por un montón de factores, factores que van desde el desfase tecnológico, la dificultad de tener una banda de internet lo suficientemente rápida como para dar respuesta a través de los canales electrónicos. El mismo problema que tenemos probablemente con el recurso humano, que si no es del todo bien remunerado, pues obviamente no podemos llegar a cumplir ciertas expectativas del cliente y hay mucha rotación de personal. Bueno, y para ustedes contar tantas vicisitudes y dificultades que nos conseguimos los administradores de condominio en Venezuela. Previo a esta sesión, estuve haciendo unas investigaciones un poco actualizando cómo era el comportamiento de la administración de condominios en la región. Hablamos hablamos como región desde México hasta Argentina. Y en ese conglomerado de países, ¿verdad? Quizás resaltan con mayor cantidad de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal y sujetos a una gestión de administración de condominios, países como México, en primer lugar, por la cantidad de edificios, probablemente unos 60.000 edificios. Después le sigue Brasil y en tercer lugar Argentina. Después vienen otros países que vienen como en el segundo bloque de cantidad de inmuebles, en los que encontramos a Colombia, a Perú, y Chile está metido también en ese bloque de países. ¿Qué tendencias? O sea, obviamente cada país tiene un comportamiento muy particular en la manera de administrar sus condominios y eso va muy atado a la ley de cada uno de los países. No hay ninguna ley similar, no hay ninguna ley igual, ¿verdad? Hay países que tienen una ley bastante más moderna que otros. Uno de esos países es Costa Rica, no tanto la ley, que ya tiene más o menos 5 o 6 años de vigencia, pero sí el reglamento de la ley, ¿verdad? Que tiene menos tiempo. Pero quizás la tendencia de todas estas legislaciones a nivel latinoamericano va hacia mecanismos de control hacia el administrador para asegurar la mayor transparencia en el manejo de los recursos. De igual manera, facilita la dinámica de la toma de decisiones por parte de los copropietarios. Y ahí pongo un ejemplo que siempre me gusta ponerlo sobre la mesa, porque yo creo que en un futuro Venezuela debe ir hacia ese camino. Y es el caso de Colombia, donde ya se permite incluso el voto de los copropietarios para toma de decisiones por vía electrónica. Y después viene una tercera parte que ha sido como la tendencia que han seguido los países con legislaciones más modernas, y es el caso de cómo simplificar los procedimientos para atacar la morosidad. Procedimientos expeditos que incluso van en casos como permitir cortar algunos servicios básicos, ¿verdad? Hasta imponer multas, y obviamente todos sabemos que cuando nos tocan el bolsillo, pues inmediatamente, bueno, salimos a ponernos al día y a cumplir todas nuestras obligaciones. Todo esto, por supuesto, que va acompañado de organismos bastante eficientes en hacer valer todos estos temas, ¿verdad? Toda esta legislación, porque no basta solo una legislación. O sea, la legislación es solo papel. Si eventualmente los organismos que están a cargo de hacer valer esas leyes no responden a la sociedad del mismo modo como está redactado en esta legislación, pues obviamente nunca se podrá cumplir con la efectividad que nosotros deseamos. Me refiero específicamente a la recuperación de esas deudas morosas, ¿verdad? Y les voy a poner el ejemplo de Costa Rica en ese punto concretamente. Bueno, primero que nada, pues el sistema judicial de Costa Rica es bastante expedito y transparente en cuanto al cobro de cuotas de condominio. Y aquí hay un punto bien interesante que también es de consideración. Aquí las sanciones no las impone el Estado, caso que muchos países sí les compete el imponer las sanciones por incumplimiento en los condominios, cuando se acude a las autoridades que están obligadas a hacer cumplir las leyes. Aquí las sanciones las imponen las propias comunidades por derivación del reglamento interno del condominio. ¿Cómo se explica esto? Bueno, básicamente la ley y el reglamento de la Ley de Propiedad Horizontal de Costa Rica establece que
el que define el tipo de sanciones para los condominios, en el caso de incumplimiento de normas que no solamente tienen que ver con la obligación del pago de la cuota mensual, sino normas como, por ejemplo, la cantidad de mascotas que tú puedes tener eventualmente en una propiedad, o el hecho de que tú modifiques la fachada. Todas esas sanciones, el que las aprueba es la comunidad. Y obviamente, si yo tengo que ir a un tribunal a reclamar el cumplimiento de esas sanciones que la propia comunidad ha impuesto, pues tengo el respaldo de la ley que me facultó para poder incluir esas sanciones y poderlas ejecutar de manera eficiente. ¿Cómo se traduce eso en la realidad? Bueno, la verdad es que los condominios se mantienen de manera impecable en su aspecto físico, no hay fiestas hasta la madrugada, la morosidad es bastante baja, ¿verdad? Obviamente esto va acompañado a una cantidad de temas adicionales, que es la eficiencia en los mecanismos de cobro, pero por ejemplo, en el caso de Costa Rica, tampoco y en muchos países de la región ya están en la misma línea. Ese cobrador puerta a puerta que todavía se sigue manteniendo en Venezuela, con excepción de lo que está pasando ahorita con el COVID, ya no existe en casi todos los países de Latinoamérica. O sea, toda la gestión de cobranza se tramita a través de canales electrónicos, bien sea una plataforma web a través de las cuales se pueden gestionar los pagos, bien sea desde el mismo app de un teléfono celular, o bien sea a través en países que están un poquito más atrasados, incluso por notificaciones de pago por vía correo electrónico, pues evitamos que el cobrador tenga que ir a los edificios o a los condominios a cobrar, y entonces viene la vuelta a ese proceso de cobro. Si el cobrador no llegó a ir un día determinado, entonces la excusa siempre del moroso es que yo no pago porque el cobrador no me ha venido a cobrar. Bueno, ya con el uso de los canales electrónicos, con la eficiencia en todos esos mecanismos de cobranza, pues obviamente los niveles de morosidad han disminuido de manera considerable. Ya para concluir este punto, Roberto, y para darte la palabra nuevamente de vuelta, dentro de esa investigación que hice a nivel de Latinoamérica, unos datos que comparto con ustedes de manera bien interesante. Por ejemplo, en países como México, Brasil y Argentina, la tendencia en la administración de condominio es más cantidad de personas naturales, individuos administrando condominios, que empresas. ¿Ok? Esto no quiere decir que en volumen de administraciones, es decir, una persona dentro de su capacidad probablemente pueda llevar 3, 5 administraciones ya al extremo. Probablemente una empresa lleve 20, 30, 40, 50 administraciones, ¿verdad? Pero me refiero yo en la cantidad de personas dedicadas a la profesión de la administración versus la cantidad de empresas, pues obviamente las cifras son más tendentes hacia las personas naturales. Y curiosamente también hay otras cifras interesantes que aportarles. A nivel latinoamericano, hombre-mujer, el 60%, con excepción de Perú y Colombia, son varones, son hombres los que administran condominio, y el 40% son mujeres. Como les digo, esa tendencia se invierte en el caso de Colombia y Perú, donde el 60% de las personas naturales que administran condominios son mujeres y el 40% son hombres. Adelante, Roberto. Bueno, voy con la primera pregunta para nuestro otro experto, Rolando Gutiérrez. Rolando está en la directiva de muchos centros comerciales en Venezuela y conoce muy bien la dinámica y el éxito y fracaso de algunos, el éxito de otros. Entonces, Rolando, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cuáles son las claves del éxito de un centro comercial? Sí, muy buenas tardes para todos. ¿Me copias, Roberto? Sí, perfectamente. Muy buenas tardes para todos. La verdad que siempre un gusto tener la oportunidad de ocupar estos espacios que nos permite la Cámara Inmobiliaria tan dinámica y tan activa para poder inclusive con esta gran crisis que estamos viviendo, poder dar un poquito de información y mantenernos actualizados con los temas, ¿no? En ese mismo orden de ideas, saludo a Gonzalo, a quien de verdad tenía un buen rato que no veía por su nueva residencia en Costa Rica, a Anabel y a todos los presentes, ¿no? De antemano les pido disculpas si escuchan el grito es porque, bueno, estamos todos encerrados aquí cumpliendo con la cuarentena del COVID, ¿no? En ese orden de ideas, te comento, Robert, los centros comerciales no tienen una clave del éxito como todo negocio al final del día. Siempre hay algunos puntos que son importantes
tratar de cumplir, ¿no? Digamos que hay como especie de un ABC que debe buscarse en cualquier centro comercial. El tenant mix, o lo que llaman la ocupación ordenada de espacios, el mix de tiendas dentro de un centro comercial. Tú debes tener un mix de tiendas lo suficientemente interesante como para que el mercado que tú quieres atacar efectivamente visite tu centro comercial. Hablemos, por ejemplo, de un mall. Un mall necesita un mix de tiendas lo suficientemente interesante como para que toda la familia le sea lo suficientemente atractivo el centro comercial como para visitarlo y permanecer en él y efectivamente generar consumos y actividades no nada más personales, sino de diversión, de gastronomía, de compras, de ocio, de servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Servicios públicos, en fin. El mix de tiendas, si me preguntas a mí, es el punto número A de cómo manejar bien un centro comercial. En ese mismo orden viene el segundo punto, que es la ocupación del centro comercial, el porcentaje de tiendas que tenga el centro comercial. Un centro comercial que esté medio lleno o medio vacío, lamentablemente no será lo suficientemente atractivo como para que el consumidor lo visite. Y ahí les quiero diferenciar algo bien importante. Hay dos tipos de clientes en un centro comercial que nunca se toman en cuenta. El principal es el comerciante. El primer cliente de un centro comercial es el comerciante. Si tú no convences a los comerciantes para que estén dentro de tu centro comercial, al final del día jamás tu centro comercial va a poder tener éxito porque un centro comercial vacío no es nada, es simplemente infraestructura. En ese mismo sentido, viene el tema de qué porcentaje del centro comercial tengo ocupado, sobre todo con el tema de la inauguración. Cuando un centro comercial inaugura, la recomendación es que no inaugure con menos del 70% de los locales ocupados. Hago la aclaratoria. Una cosa es locales ocupados y otra cosa es metros cuadrados ocupados. En este caso, si es un centro comercial de 100 tiendas, para ponerlo en números, nosotros recomendamos que no abra con menos de 70 tiendas, empezando por lo que es llamado anclas, ¿no? Evidentemente eso es lo que mayor cantidad de tráfico le genera al centro comercial y al final del día es el que genera más compras cruzadas. Y por último, una gerencia activa para completar ese ABC es vital. Una gerencia que sea pasiva, que no le permita al comerciante mostrar efectivamente lo que tiene, que no maneje horarios extendidos, que no maneje horarios especiales, que efectivamente se entienda que el centro comercial siempre va a estar cuando yo, consumidor, necesito estar. Y ese es el segundo cliente del centro comercial, el consumidor, que a su vez se considera que el consumidor es el que está a menos de 15 minutos de manejo y a más de 15 minutos de manejo. Por eso es importantísimo, para completar ese punto C, que la gerencia esté activa, que promueva el comercio, promueva el desarrollo de los comerciantes, porque es que al final del día son los que terminan llenando el centro comercial y atrayendo a ese mercado de consumidores que es vital para la supervivencia. Esa gerencia activa tiene múltiples cosas, debe ser un órgano multidisciplinario donde se deben abarcar muchas áreas, ¿no? Y al final del día poder lograr que el centro comercial tenga no nada más atractivo para el consumidor, sino también para los comerciantes, que a su vez lleva al final a lo que es este negocio que es plata. Al final del día siempre el negocio inmobiliario, el negocio de los centros comerciales se transforma en un beneficio económico tanto para el consumidor como para el promotor como para el comerciante. Y lo pongo así de sencillo, el constructor promotor quiere obtener una renta y un retorno de su inversión. El comerciante obviamente su negocio es vender al detal y el consumidor quiere conseguir lo mejor al mejor precio y con una extraordinaria experiencia de compra. Yo creo que con esos tres puntos que son el mix de tiendas, la ocupación ordenada de espacio o la ocupación del centro comercial en porcentaje de tiendas abiertas y una gerencia activa, podríamos decir que es el ABC para por lo menos iniciarse en ese camino del centro comercial. Excelente. Bueno, paso a la segunda pregunta para Gonzalo. Gonzalo, ¿qué determina el éxito de una administradora de condominios? Tú has gerenciado durante años una de las administradoras más exitosas en el área metropolitana, con una de las carteras más grandes y más estables. Específicamente te pregunto qué es lo que determina el éxito de una administradora de condominios.
Sí, Roberto, qué bueno de verdad, primero que nada, que uno tenga el privilegio y este espacio de poder transmitir a este público tan nutrido eh, lo que ha sido para nosotros casos de éxito. Y la verdad es que cuando yo empecé en esta carrera de administración de condominios, no tenía la oportunidad de este tipo de plataformas y poder escuchar este tipo de experiencias. Y al igual que como tú y como muchos de los que están ahorita también que ha pasado por la Cámara, que llevamos tantos años en el ejercicio de la profesión, pues ustedes saben que lo que hemos tenido que construir lo hemos construido por experiencia, no porque eso estaba en un catálogo, un libro o un portafolio de ABC donde nosotros siguiéramos unos lineamientos específicos, ¿verdad? Entonces, bueno tener la oportunidad de compartirlo. Mira, el éxito de la administración de condominios, sin duda, y esto es un mensaje que tiene que quedar bien claro, es entender bien la realidad de cada comunidad. El pretender montar un esquema de administración y tratar de avasallar a la comunidad o un esquema de administración que es el que impone la empresa administradora sobre la realidad de cada condominio es un error garrafal. O sea, eso no quiere decir que cada empresa administradora o cada administrador de condominio tenga que adaptarse al caso particular de cada condominio. Eso es algo muy distinto. O sea, no nos confundamos, ¿verdad? Yo sí, obviamente, mi punto de partida, cuando voy a tomar una administración de condominio, mi punto de partida es entender cuáles son los pain points, los puntos de dolor de esa comunidad, dónde más están teniendo problemas. Si es en la morosidad, si es en temas de convivencia, si es en el manejo de los recursos, o si son otros temas legales por cumplimiento de disposiciones de organismos del Estado, etcétera. Entonces, ese es el primer punto de partida, ¿verdad? El poder comprender la realidad de esos condominios y poder atajar realmente esos puntos de dolor como una primera entrada. Y si logramos entrar a administrar un condominio bajo ese entendimiento, el éxito es garantizado. Quizás el segundo aspecto que a nosotros nos ha funcionado y que ha sido determinante también en la gestión de la administración de condominios es el tema de la transparencia. En la transparencia del manejo de los recursos es vital, o sea, el confiar en una empresa administradora, el garantizarle al condominio de que tú vas a cobrar lo justo y que por detrás de esa gestión justa no hay nada oculto, no hay nadie tratando de llevarse un dinero que no le corresponde o no hay una persona que está tratando de ver dónde más puede sacarte dinero para poder engordar las arcas de la administradora y no importa que el cliente me dure 3 meses. O sea, de hecho, Roberto, yo les puedo decir a ustedes que afortunadamente nuestras relaciones con nuestros clientes han sido duraderas. Nosotros cuando asumimos la administración de un condominio, y así lo deberían hacer todos los que están incursionando en esta área, tienen que apostar a tener un cliente y proyectarlo a años. ¿Por qué? Porque obviamente en la medida que nosotros vamos conociendo mejor a ese cliente y vamos fortaleciendo nuestros servicios, podemos garantizar que le vamos a dar un mejor servicio a ese cliente, incluso pudiéramos llegar a cumplir con uno de los conceptos elementales de la administración de condominio, que es la planificación. De hecho, les voy a contar también la experiencia de Costa Rica. Aquí las administraciones de condominio no funcionan como en Venezuela, de que según gastamos hay que pagarlo, o sea, por la alícuota de condominio. Aquí anualmente se hace una asamblea de condominio. Obviamente partimos de la base de que esto es un país donde no hay inflación, ¿verdad? La inflación anual puede estar por el orden del 2-3%, y las planificaciones funcionan. Es decir, yo tengo todo un presupuesto de gasto y ese presupuesto de gasto proyectado para los siguientes 12 meses del año sobre mi alícuota de condominio es lo que me permite a mí también como condomino proyectar mis finanzas para saber que todos los meses yo voy a pagar $100 por los gastos del condominio y no que hoy pago 100, mañana pago 300, pasado pago 50, porque eso no lo aguanta nadie, ¿verdad? Entonces, bueno, para no extenderme en este punto, creo que es elemental entonces el tema de la honestidad, de la transparencia, del manejo de los recursos. Creo que es elemental el conocer muy bien la realidad de cada condominio y empezar por atacar esos puntos de dolor, ¿verdad? Para después estabilizar lo que es la gestión del condominio. Y como último punto, y cerrando ya esta pregunta, Roberto, creo que el hecho de que nosotros contemos con un programa como el PADI,
donde los administradores de condominio tienen una formación integral, completa, de todas las matices que involucra una administración de condominio, creo que eso es elemental. Primero, porque es muy sencillo ya entrar con una certificación sobre la mano. Sencillo porque vamos a estar muy por delante de otra cantidad de personas que no la tienen, ¿verdad? Segundo, vamos a tener los conocimientos que nos han dado un montón de expertos que como tú, como yo, como Anabel, como muchos de los que están aquí, como Rolando, muchos de los que están aquí ya hemos pasado eso, nos hemos dado golpes con un montón de situaciones y hemos salido adelante. Y obviamente que eso nos va a llevar también a agremiarnos, al pertenecer a un gremio como la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. ¿Por qué? Porque hay otras personas que tienen similitud de experiencias como nosotros, que saben qué es lo bueno y qué es lo malo, cuáles son las mejores prácticas, y eso obviamente nos va a ayudar enormemente a aprovecharnos esas experiencias de nuestros compañeros para poder de alguna manera apuntar al éxito en esa gestión de administración de nuestra comunidad. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Gonzalo, por tu respuesta. Bueno, en primer lugar quiero agregar un comentario que hizo una de las alumnas, Shirley Terán, quien agrega que el éxito de un centro comercial también radica en tener un buen estacionamiento, un estacionamiento bien diseñado y con suficientes puestos para la clientela. También doy la bienvenida a Nelly Albarrán, la presidenta de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, que está en este foro. Y vamos a pasar a la segunda pregunta para Rolando Gutiérrez. Rolando, ¿cuáles son las mejores prácticas para un buen administrador de centros comerciales? Sí. A ver, contestando primero la inquietud de Shirley. El tema del estacionamiento es muy subjetivo. Los estacionamientos van acorde a las dimensiones y el concepto del centro comercial. Pero adicionalmente de eso hay centros comerciales que sencillamente no tienen estacionamiento porque son centros comerciales peatonales. En Venezuela, poco vamos a conseguir de temas de centros comerciales peatonales, excepto que sean centros comerciales muy específicos en zonas muy específicas o que sean centros comerciales populares, que son en los que quizás menor cantidad de estacionamientos conseguimos. Es decir, los centros comerciales populares son los centros comerciales de mini locales, donde al final del día se ataca a un target que no se transporta por vehículo privado, sino que lo hace a través de transporte público. Por eso es que el tema del estacionamiento, dentro de las principales características de los centros comerciales, se pone en un segundo escalón porque va acorde a las dimensiones y características del proyecto, como le estaba comentando. A ver, Roberto, me preguntas que sobre el tema del administrador. Yo más que el administrador, lo llamaría el gerente. Porque la administración, a diferencia de los condominios residenciales, sí es una actividad más pasiva el administrador. El caso del gerente es el que maneja, digamos, toda la estrategia, todos los departamentos de un centro comercial. A ver, normalmente cuando tratamos de hacer un organigrama de un centro comercial grande, lo que se habla es que debe tener un gerente general y después se crean varias gerencias. Gerencia legal, gerencia de mercadeo, gerencia de administración, gerencia de operaciones, gerencia de mantenimiento, y bueno, dependiendo también de las características corporativas del empresario o la empresa que lo maneje, ¿no? Pero allí, ya habiendo hablado de que más de un tema de administrador es un gerente, hay dos tipos de centros comerciales en líneas generales para poder gerenciar, y ya eso va a un tema netamente legal, que es la propiedad horizontal. Los centros comerciales del modelo antiguo era un centro comercial donde había una multiplicidad de copropietarios, donde esa multiplicidad de copropietarios en asamblea de propietarios, valga la redundancia, eran los que tomaban la decisión de las cosas del día a día que se manejaban en el centro comercial y obviamente las cosas importantes. Pero las cosas del día a día se hacían lentas, se hacían tediosas, y cuando se le entregaba ciertas atribuciones a la gerencia en particular, era una gerencia que siempre tenía unas limitaciones y no le permitía tomar acciones de manera inmediata. En consecuencia, se pasa a la era moderna, donde ya cambia el tema de propiedad horizontal, porque hay un propietario mayoritario, que a su vez tiene tres formatos en Venezuela, jurídicamente hablando, donde hay mayoría simple, que es del 51% en adelante, una mayoría
compleja, que es 2/3 partes en adelante, llámese 66.66% del condominio en manos de un solo propietario, y por último lo que es conocido como mayoría absoluta, que es más del 75%. Este modelo de dueño mayoritario o de copropietario mayoritario permite una operación más fluida del centro comercial. En ese mismo orden de ideas le permite a ese propietario mayoritario promover el comercio y promover las visitas dentro de su infraestructura para que los comerciantes tengan un beneficio obviamente más nutritivo y en consecuencia el centro comercial tenga mayor cantidad de visitas, que es lo que logra el éxito del centro comercial al final del día. Y por último, que no se transforme en un simple cobrador de rentas. Es decir, cuando tú tienes un gerente que lo único que hace es cobrar rentas, el centro comercial es muy poco probable que se mantenga actualizado y que efectivamente pueda darle a los comerciantes y a los consumidores que visitan el centro comercial un ambiente agradable para poder efectivamente conseguir lo que necesitan o resolver el particular que van a entrar dentro del centro comercial. Okay, gracias, Rolando. Uno de nuestros alumnos, Antonio Finocchio, comenta que el administrador siempre debe trabajar con un equipo multidisciplinario que permita intercambiar información y a su vez aumenta la capacidad de respuesta a los diferentes problemas que se le presentan. Vamos con la siguiente pregunta para nuestro experto Gonzalo Pérez Rubio. Gonzalo, ¿qué es mejor? Tú mencionabas que una de las tendencias es que personas naturales en Latinoamérica manejaran los condominios, pero al final de cuentas, ¿qué es mejor? ¿Que administre la misma comunidad o que administre una administradora de condominio? La eterna pregunta de los condominios, Roberto. La verdad es que desde que tengo uso de razón, he visto tantos casos y tantos modelos de administración de condominios. Nosotros creo que al final del camino dimos con un modelo exitoso, pero bueno, antes de llegar a ese modelo exitoso y explicarlo, les voy a hacer algunas consideraciones para poder responder puntualmente la pregunta, Roberto. En mi experiencia, los casos de fraude en las comunidades de propietarios bajo el régimen de propiedad horizontal en Venezuela, te voy a decir, y se van a sorprender las cifras, el 95%, o vamos a ser más conservadores, el 90% de los fraudes, de que fondos no cuadraban, partidas habían sido desviadas, facturas de empresas fantasmas llegaban ahí, se saltaban decisiones de ley, etcétera, eran bajo el esquema de copropietarios que llevaban la administración del condominio. Ni siquiera estamos hablando de un administrador externo, sino un copropietario que se vende muy bien frente a la comunidad diciendo que si él lleva la administración del condominio de manera gratuita, obviamente nos vamos a ahorrar el administrador del condominio, ¿verdad? Y el administrador del condominio no solamente cobrar y pagar, el administrador del condominio es mucho más que eso, ¿verdad? Entonces, esa es la experiencia, o sea, lo que ha resultado negativo y lo que ha resultado en una gestión poco transparente ha sido el caso de las juntas de condominio o las comunidades que han decidido llevar esa figura de la autoadministración. Por algún lado se termina rompiendo esa gestión, como te digo, bien sea por falta de transparencia y la falta de transparencia, Roberto, viene muy dada también a que al yo vecino asumir la administración del condominio, bueno, el resto de los vecinos dicen, bueno, este señor, nunca vamos a estar mejor representados que esta persona. Entonces, al haberse posicionado este concepto, ¿verdad? Nadie supervisa el trabajo de este copropietario y eso da para mucho, ¿verdad? Eso ha sido la tendencia y eso ha sido la experiencia, lamentablemente. O sea, muchas de las administraciones que nosotros asumimos venían en un proceso de quiebra justamente por un manejo ineficiente de fondos y, oh sorpresa, ¿quién era el que estaba atrás de eso? Generalmente una junta de condominio o un copropietario que estaba bajo el esquema de la autogestión. De ahí en adelante se derivan un montón de sistemas de trabajo para poder administrar los fondos, ¿verdad? Ahora me voy a ir a los extremos, que quizás es el modelo que más se consolidó durante años en Venezuela,
que era la administración bajo el esquema de la llamada cuenta pote. Yo espero que para ustedes este término cuenta pote les resulte un término común, que lo hayan escuchado anteriormente. Y este sistema de cuenta pote es que una empresa administradora tenga en una cuenta bancaria a nombre de la administradora el dinero de todos sus edificios administrados. Es decir, el administrador es amo y señor de los recursos económicos de todos los condominios bajo su administración. ¿A qué da lugar esto? Bueno, esto puede dar lugar a un manejo inadecuado, inversiones con ese dinero, inversiones a largo plazo, compra de inmuebles, y en un país como Venezuela, donde la inflación está, obviamente hoy día ese esquema ya no resulta beneficioso, pero hace muchos años, cuando estaba el tema del diferencial cambiario del dólar y todo lo demás, muchas comunidades depositaban su confianza en un administrador, le entregaban todos sus fondos, y obviamente el administrador siempre tendría que rendir cuentas en bolívares. Pero en paralelo iban agarrando mucho de esos masas de dinero enormes, ¿verdad? Compraban dólares y después simplemente cambiaban los dólares, tenían una ganancia en ese diferencial cambiario, y obviamente eso no solamente es violatorio de la legislación vigente, sino que también, bueno, es poco honesto y poco transparente. Comparado a los dos extremos, ¿verdad? El sistema cuenta pote de las administradoras y el sistema de autogestión, nosotros llegamos ahora con éxito con un sistema que funcionó de manera exitosa y fue muy atractivo para todas las comunidades que administramos. Y es que lo que era el fondo de reserva y el fondo de prestaciones sociales de los trabajadores se manejaban en cuentas propias del condominio, donde la junta de condominio con firmas conjuntas de al menos 2 o 3 de sus miembros podían movilizar esos fondos. El fondo operativo, es decir, aquel fondo que se necesita para poder pagar los gastos mensuales del condominio, como la luz, el agua, la vigilancia, los mantenimientos, etcétera, también estaban en cuentas bancarias a nombre del condominio, pero eran movilizados por el administrador con firma autorizada de la comunidad de propietarios, no de la junta de condominios, de la comunidad de propietarios aprobada en una asamblea o a través de una carta consulta. La mayoría de las aprobaciones se hacían por carta consulta, porque nosotros siempre nos cuidamos de que tuviéramos el respaldo de la mayor cantidad de personas que estuvieran conscientes de que estaban depositando la gestión de administración de ese fondo operativo en la administradora. ¿Por qué el sistema es eficiente bajo ese esquema? Bueno, en primer lugar, quizás los fondos durante un tiempo, hoy no por el tema inflacionario, ¿verdad? Que estamos castigados por la hiperinflación, pero en algún tiempo, obviamente, los trabajadores siempre van a ser trabajadores de la comunidad de propietarios, no del administrador. Entonces, si yo tenía que responder ante una demanda de prestaciones sociales, siempre era mejor que no dependiéramos de un administrador, que le rogáramos que nos devolviera los fondos, a que nosotros como patronos, junta de condominio, pudiéramos tener los fondos a la vista para poder hacer frente a esa contingencia. En el fondo de reserva, de igual manera, como los fondos de reserva tenían que, para poderse movilizar, tienen que ser aprobados por la comunidad de propietarios, una asamblea válidamente constituida o a través del mecanismo de la carta consulta, pues obviamente en su contabilizamos los votos de la consulta y quienes convocábamos la asamblea y velábamos porque el procedimiento de la asamblea estuviera ajustado a derecho. Entonces, el esquema del manejo de fondo operativo de manera con cuentas a nombre del condominio, movilizado por el administrador como firma autorizada, permitía que no solo la junta de condominio, sino toda la comunidad de propietarios tenía acceso a los movimientos de la cuenta bancaria del condominio. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, todos los meses entregábamos un balance de comprobación o una conciliación bancaria, y eso lo hacíamos público para todas nuestras comunidades de propietarios. Dejábamos los históricos incluso de todos los movimientos de fondos. O sea, ahí no había manera de esconder el dinero por ningún lado. O sea, eso estaba siempre a la vista. Y ese sistema, de verdad, resultó ser muy, muy atractivo para las comunidades, porque al final, si había una mala comunicación con la administradora, en vez de tener que esperar 3 meses, 6 meses o hasta incluso años, como vimos en muchos casos, que una administradora a la finalización de su gestión tuviera que rendir cuentas, pues obviamente la junta de condominio, con autorización de la asamblea o la carta consulta, iba al banco, hacía un cambio de firma y recuperaba su fondo y le podía dar continuidad a todo lo que son los gastos operativos del condominio. Bueno, espero haber contestado de la mejor manera la pregunta, Roberto. Gracias, Gonzalo. Bueno, nuestra alumna Milagro Díaz
comenta que considera que la administración debe llevarse por una empresa de condominio por su experiencia y su habilidad para administrar los recursos. Hay personas que no tienen ni la experiencia ni la experticia y no darán los resultados esperados. Rolando, continuamos con el mundo de los centros comerciales y te hago dos preguntas en una. La primera, ¿cuáles son los tipos de centros comerciales que existen en la actualidad y cuál es la tendencia mundial en cuanto a promoción de nuevos centros comerciales? Sí. A ver, para contestarte en el orden de las preguntas, Robert, el primer punto, y es bien importante, los centros comerciales se clasifican de dos maneras. Primero, por su dimensión y segundo, por su proximidad. ¿Ok? Hablemos de las tipologías principales: centros comerciales de conveniencia, centros comerciales de comunidad, centros comerciales regionales, centros comerciales superregionales, centros comerciales temáticos o especializados, centros comerciales de descuento y power centers. Ahí les divido muy sencillo los centros comerciales en cuanto a la proximidad con respecto a tu casa. Tú puedes tener un mall, ¿ok? Pero se puede transformar en el mall de tu comunidad. Ejemplo, los que vivimos en el Latillo, digamos que el centro comercial de la comunidad es Paseo El Latillo. En cuanto a los centros comerciales superregionales, cuando se construye, por ejemplo, Metrópolis Valencia, se construye un centro comercial para atender la zona sur de Valencia, o llámese San Diego, Flor Amarillo, etcétera, etcétera. Pero al final terminó siendo un centro comercial superregional porque no nada más atendía a toda la comunidad de la Valencia metropolitana, sino que terminó atendiendo otras comunidades que inclusive llegaban hasta Maracay. ¿Ok? En cuanto a el concepto del centro comercial, que va atado a la dimensión, también están los centros comerciales tipo malls, que atienden otras cosas, los street malls, que son centros comerciales de servicio, donde la duración es cercana a unos 25 minutos, los centros comerciales temáticos o especializados, que se especializan en hogar, en electrónica, en deportes, e inclusive centros comerciales especializados en vehículos, etcétera, etcétera. Power centers, que en Venezuela los mejores ejemplos de power centers son los centros comerciales expresos, que lamentablemente solo están en Caracas, donde se ponen tiendas de gran departamento y el excedente inmobiliario se ocupa con un mix de tiendas que sea atinente a las tiendas de gran departamento que ya están instaladas. Y por último, el centro comercial de descuento, o lo comúnmente conocido como outlets. En Venezuela, lamentablemente, hasta la fecha no tenemos ningún outlet formalmente conocido. Sí tuvimos tiendas de descuento, o por ejemplo, no sé si recuerdan, la única tienda que yo recuerdo formalmente de descuento en Venezuela se llamaba No Puede Ser, que era una subcadena del grupo Graffiti, donde ellos efectivamente vendían los saldos a unos precios realmente ridículos para que fueran vendidos de una manera más rápida y darle un circulante al dinero. Pero realmente esquemas de Power Center en Venezuela, no sé si decirlo con beneplácito, pero nosotros no tenemos saldos. En Venezuela no quedan saldos. En consecuencia, mal podríamos tener centros comerciales de descuento. Por último, para contestar tu segunda pregunta, me dice que cuál es la tendencia en los últimos años. A ver, en los últimos años, dependiendo del mercado, pues, por ejemplo, en Europa han venido mutando los centros comerciales e inclusive se ha llegado a hacer centros comerciales de calle abiertos. Es decir, hay un constructor promotor que compra una calle completa de locales y termina desarrollando centros comerciales a pie de calle. En los Estados Unidos, todo lo contrario, se siguen haciendo centros comerciales cerrados, al igual que en Asia. Pero en líneas generales, para hablar más de un worldwide de lo que está sucediendo en los centros comerciales, el aumento de la gastronomía ha sido parte esencial del mix de tiendas dentro de los centros comerciales. Se ha demostrado que los restaurantes cada vez son más apetecidos dentro del mix de tiendas, da una mejor rentabilidad a los centros comerciales, a los propietarios, constructores, promotores. Y adicionalmente de eso, le da mayor cantidad de servicios, o es lo que más sigue buscando el consumidor en el centro comercial. Y esto viene por una bien particular que creo que en los próximos años veremos unos cambios bien interesantes por dos razones. Primero, porque las ventas online cada vez toman mayor protagonismo. No es que la venta online va a suprimir o va a sustituir a los centros comerciales. En mi concepto eso no va a pasar
por lo menos a muy corto plazo. Eso sí, si llega a ocurrir, creo que ninguno de los que estamos en este chat lo veremos. Pero efectivamente el tema online sí ha generado algunos cambios dentro de las comunidades de centros comerciales. Ahora bien, que eso efectivamente sea positivo, sin duda alguna, porque al final del día los centros comerciales se han venido adaptando a la realidad del comercio y no nada más han aumentado sus conceptos gastronómicos, sino sus conceptos de diversión, que ha generado mayor cantidad de visitas a los centros comerciales y, muy importante, el periodo de tiempo que duran los consumidores dentro del centro comercial, que al fin termina generando compras cruzadas. Eso como primero. Después, desarrollos de otros tipos de centros comerciales. Por ejemplo, los grandes complejos de compra, ocio y diversión, donde tú vas a conseguir no nada más un centro comercial tradicional, sino que adicionalmente de eso lo juntas con parques temáticos, donde inclusive puedes tener anfiteatros, parques de agua, etcétera, etcétera. Eso viene siendo, digamos que la punta de lanza de a dónde están migrando el mundo de los centros comerciales. Particularmente en Venezuela, tenemos el tema de los street malls. Los street malls, que por todas estas cosas que han venido sucediendo en nuestro país en los últimos años, efectivamente ha cambiado las características de consumo y cada vez más los street malls o centros comerciales de esquina son más apetecidos por los comerciantes porque entienden la necesidad del consumidor de conseguir cosas a buen precio, bien ubicadas y obviamente que les permita un desplazamiento menor a conseguir lo que necesitan. Y lo otro es que yo creo que definitivamente estamos viviendo un tema generacional importante para la humanidad. Yo definitivamente creo que el tema del COVID va a cambiar radicalmente las características de consumo en el mundo. Definitivamente estamos cambiando de era y los invito simplemente a meterse en las redes sociales para que vean cómo un país como el nuestro, que está quizás 1 o 2 escalones más detrás de las ventas online, sencillamente con esta crisis ha aumentado, y se los doy con cifras de empresas de logística, han aumentado 280% sus despachos. ¿Okay? Empresas que inclusive no tenían planteadas, empresas desde sencillas, desde la iniciativa de una ama de casa que tiene un negocio particular, o grandes empresas que han tenido que adaptarse al delivery para poder sobrepasar esto. Pero definitivamente, para no meternos en ese tema que creo que es muy complejo, sí efectivamente creo que las características de consumo en el mundo van a cambiar y los centros comerciales tendrán que adaptarse en ese orden de ideas. Excelente, gracias Rolando. Hacemos la última pregunta de las que traía previamente elaboradas para Gonzalo Pérez Rubio y después vamos a darle 5 minutos a Gonzalo para que responda esta pregunta y después vamos a abrir los micrófonos de nuestros alumnos para que elaboren sus preguntas directamente a los expertos. Gonzalo, ¿cuál es la estructura gerencial de una administradora de condominios y cuántos inmuebles debe administrar para que sea rentable como un fondo de comercio, como un negocio? Yo te voy a responder esa pregunta, Roberto, pero antes quisiera tu compromiso para que hiciéramos un foro retomando lo último que dijo Rolando sobre cómo nos va a cambiar la vida a partir de este COVID-19, ¿verdad? Yo creo y apartemos un par de horas, porque sin lugar a dudas yo creo que nunca estuvimos preparados para esto, ¿verdad? Cualquier cosa que ocurra o que haya ocurrido desde que comenzó el COVID-19 hasta la fecha, muy probablemente lo estemos manejando por vía de ensayo y error, más allá de las buenas intenciones que tengamos, o sea, que aunque nos equivoquemos, yo creo que va a ser aprendizaje. Pero sí creo que definitivamente, y yo lo veo por mis propios hijos, ¿verdad? En cuanto al tema de la tecnología, va a cambiar completamente no solamente el comercio, sino la manera de manejar nuestras organizaciones y la manera de cómo interrelacionarnos con nuestros equipos de trabajo, nuestras oficinas. Bueno, esperando que después me asuma el compromiso, sigo con la respuesta de la pregunta, voy al final, es un poco el tema de cómo equilibramos la carga de cantidad de condominios que tendría que administrar una empresa o una persona para que sea rentable. Bueno, si vemos la media de la región está en un valor aproximado por unidad
no en cantidad, o sea, más o menos el estándar es de condominios a partir de 30 unidades, o sea, una cantidad de condominios de 30 unidades, sería un aproximado de 30 condominios bajo el esquema de administración, ¿ok? Para que una empresa sea rentable. Hablamos de empresa, no hablamos de una persona dedicada a administrar condominios. El promedio de la región está entre $10, lo que es el costo de honorarios de administración que tendría que aportar cada una de las unidades, hasta $30 en algunos países como México y Brasil, y Colombia incluso. Entonces, eso un poco para contestar, esa pregunta inicial. Realmente te digo que los administradores en Venezuela están muy subpagados, o sea, para todo el esfuerzo que hay que hacer. Obviamente que lo que uno percibe como renta es nada, como de administración de otros países de la región no se manejan de la misma manera que en Venezuela. O sea, por ejemplo, aquí en Costa Rica, el administrador hace absolutamente todo. O sea, el administrador contrata jardinero, vigilante, supervisa, pasa el recibo de condominio, hace absolutamente todo. Entonces, parece ser bastante justo el hecho de que yo tenga que sacar de mi bolsillo como copropietario y pagarle de mi bolsillo como único propietario $30 por esa gestión del administrador. En cuanto a lo que es la estructura jerárquica, el organigrama de lo que puede ser una empresa administradora de condominio, bueno, partiendo de un organigrama básico de empresarial, arrancaríamos con una dirección general, ¿verdad? Esa dirección general probablemente tendría que manejar incluso, coordinar mucho la parte de relaciones con los clientes, ese día a día, ¿verdad? Porque eso genera cierta confianza, más allá de la profesionalidad que pueda tener todo el equipo de trabajo de la empresa. Inmediatamente tiene que haber una estructura gerencial, con un gerente general a la carga de poder controlar todos los procesos internos de la organización, no hacia afuera, hacia lo interno. Por eso es que comencé por decir que era muy importante una cabeza de dirección general que tenga también contacto y se muestre ante las comunidades y el mundo, ¿verdad? Y por debajo de ellos necesariamente siempre tiene que haber 4 departamentos fundamentales dentro de una administradora de condominio. Tesorería, para manejar todo lo que son los pagos a proveedores, ¿verdad? Todo lo que son relaciones de pago de luz, agua, servicios, limpieza, vigilancia, jardinería, etcétera. Después, inmediatamente y pegadito a ellos, a tesorería, viene lo que es el área de recursos humanos, para manejar todo el tema del pago de nóminas, vacaciones, etcétera. Después, inmediatamente pegadito a esto, viene cobranza, ¿verdad? El éxito de un departamento de cobranza, creo, y lo voy a dejar aquí sobre el foro, tiene mucho que ver con una buena base de datos de contacto de los propietarios y con un buen mecanismo electrónico para poder llegar a esos copropietarios, no solo en cuanto a la notificación de las cuentas por cobrar, sino también abrir un abanico de opciones de todo tipo para que los copropietarios puedan cumplir con sus obligaciones. Y como último punto, y para cerrar este proceso, creo que uno de los pilares fundamentales y de éxito en la gestión de una empresa administradora está tener un buen departamento legal, o por lo menos asesores externos que puedan guiar todos los procesos legales, no solamente de la empresa en el cumplimiento de todas esas regulaciones que día a día tenemos en Venezuela, sino también de las obligaciones que deben de cumplir con los condominios. Excelente, gracias Gonzalo. ¿Alguno de los alumnos quiere pedir la palabra para hacer algún comentario, alguna pregunta? Lo pueden comunicar por el chat. Ajá, Agustín León, vamos a abrirle el audio. Agustín, ¿está ok? Gracias. Muy buenas tardes. Mi pregunta es para el señor Rolando Gutiérrez. Creo haberlo entendido, señor Rolando, que no ha habido una gran influencia del tema empresas online en la conformación o en el tema mix de los centros comerciales. Mi pregunta es porque los centros comerciales han ido variando y cada día hay más tiendas de servicios, más que de prestación de ventas de artículos. Me explico. Servicios de masajes, servicios de peluquería, y cada día hay menos tiendas para adquirir productos. Es mi pregunta. Adelante, Rolando.
Te contesto, hermano. Y efectivamente es como tú lo estás haciendo. Las ventas online han venido cambiando el mix de tiendas. Es así. Se cambia el mix de tiendas porque cada vez, empezando por los mismos conceptos que están instalados en el centro comercial. Y te pongo no nada más de ventas al detalle de artículos, sino también servicios. Antes los bancos, por la poca interacción online que tenían con sus clientes, pedían agencias de hasta 350 y 500 metros cuadrados. Para nosotros era difícil tomar en cuenta en el mix la cantidad de metros cuadrados que usaban los bancos. Hoy en día un banco, si es una taquilla, lo que ellos llaman una taquilla de atención al cliente, no supera los 80 metros, y si es una oficina regional es 150 metros. En consecuencia, eso da cabida para lo que tú estás mencionando, para servicios, para gastronomía, para diversión. Por eso es que cada vez más los centros comerciales tendrán que adaptarse a la realidad de lo que va a ser el consumo moderno, y quiero destacar nuevamente lo que va a pasar en el mundo del consumo después de esta crisis mundial con el COVID-19. Gracias, Rolando. Shirley Terán, ¿le puedo abrir el micrófono? Tenía una pregunta sobre los comités paritarios. Shirley, ¿estás a la... No sé si me oyen. Sí, perfectamente. Okay. Es que a mí me llama mucho la atención de que ese comité paritario creado, ¿no? Cuando son centros comerciales que no son de un solo dueño o de que el 70% sea de una empresa, ¿qué pasa con ese comité? ¿Está funcionando? ¿Ayuda? ¿Perjudica? ¿Qué pasa con el comité paritario? Sí, ¿me copian? Sí. Ok. Te contesto en ese sentido. A ver. Indistintamente de cuál sea la carga de los copropietarios en cuanto a la alícuota que ostenten en propiedad, ¿sí? Es una obligación a partir de que exista un arrendatario dentro del centro comercial que se debe crear dicho comité, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las funciones legales de ese comité? Son dos. Una, supervisar, y te subrayo ese término, supervisar el gasto condominial. Por ley, el comité paritario no aprueba ni imprueba el gasto condominial, simplemente es el encargado de supervisarlo, y hasta los momentos no hay ninguna sentencia ni administrativa ni judicial que dicte lo contrario. Y segundo, muy importante, y es lo más importante del comité paritario, aprobar e improbar los reglamentos del centro comercial. Mi opinión personal del comité, porque me decía, ¿funcionan, no funcionan, son buenos, son malos? Bueno, en la viña del Señor hay de todo. Hay unos que son extraordinariamente buenos y unos que lamentablemente son extraordinariamente malos, ¿no? Pero te puedo decir que el espíritu real del comité paritario es para generar esa transparencia de la que hablaba Gonzalo. Es decir, que no haya un órgano que simplemente decida, haga, ponga y quite, sino que puede existir la opinión multidisciplinaria de varios de los intervinientes en la cuestión, ¿no? O en este caso el centro comercial. Mi opinión es que, si, como todo, ¿no? O sea, si la cuestión es bien llevada, creo que puede ser un órgano bien prudente y bien productivo para la comunidad de copropietarios y comerciantes. Gracias, Rolando. ¿Algún otro alumno quiere la palabra? Abrimos el micrófono. Antonio Padrón había comentado que es cierto que el comercio online ha afectado a los centros comerciales, pero pienso que las compras online y las compras presenciales obedecen a dos tipos de público o clientes. No sé si Antonio quería la palabra o seguimos adelante. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, yo tenía otra pregunta para Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo percibes tú este tema de la dolarización de los condominios en Venezuela? Por un lado, la moneda de curso legal es el bolívar, pero por otro lado, la hiperinflación ha arropado el bolívar y muchas
administradoras y bueno, y juntas de condominio han establecido cuotas de condominio en dólares o al equivalente en dólares. ¿Cómo se maneja esa situación, Gonzalo? Bueno, el fondo de los condominios siempre ha sido el cuento de nunca acabar, ¿verdad, Roberto? Por eso que nosotros en un inicio siempre peleamos porque los condominios constituyeran un fondo operativo, y que no utilizaran su fondo de reserva para pagar gastos operativos. De ahí pasamos a que ese fondo, con la inflación, en la medida que iban transcurriendo los años, cada vez iba quedando más reducido, entonces teníamos que ir actualizando ya no una vez al año, sino cada 6 meses el fondo operativo. Después pasamos a 6 meses y después, bueno, vino el descalabro, ¿verdad? ¿Cómo ahora hacemos para poder actualizar ese fondo de la mejor manera para poderle dar continuidad al cumplimiento de todas las obligaciones del condominio? Entonces, bueno, en aquel entonces nos inventamos una figura aprobada por la Asamblea de que ese fondo operativo, la actualización del fondo operativo, se fuera actualizando mes a mes con un porcentaje que incluso era casi el doble del porcentaje del fondo de reserva, con un 20%, pero aún así, pues eso no alcanzó. Entonces, definitivamente, en mi opinión, yo estoy totalmente de acuerdo en la dolarización de los fondos del condominio. Creo que es la única manera que tienen las comunidades de propietarios de protegerse para poder cumplir sus obligaciones mes a mes. Y voy a ir a un punto que va un poco más allá. Hago esta afirmación por lo complejo que es en un condominio poder tomar decisiones. O sea, no es una decisión tuya y mía, es que toda una comunidad, por mayoría, tiene que tomar una decisión. Entonces, imagínate, no podríamos estar todos los meses pidiéndole dinero a la comunidad en bolívares para poder cubrir los gastos del mes siguiente, porque obviamente para poder pagar o asumir obligaciones yo tengo que contar con un fondo, ¿verdad? Ese fondo no lo puedo tener post-mortem, lo tengo que tener previo a la ejecución del gasto. Entonces yo sí considero que es una medida válida. Sé que en algunos condominios, sé que algunas comunidades lo que están haciendo, incluso las administradoras, lo que están haciendo es reconvirtiendo eso para poder cobrarlo después, ¿verdad? Pero obviamente hay una pérdida de dinero, están reconvirtiendo lo que representan esos gastos en dólares a bolívares para poder facturar y poder generar una planilla de condominio. Pero bueno, en algún punto tendremos que llegar al hecho de que efectivamente conste en las propias planillas de condominio el valor dólar y esos gastos en moneda dolarizada, y ya veremos cuál va a ser la interpretación que den en este caso los tribunales en las demandas por cobro de bolívar. Excelente, gracias, Gonzalo. Bueno, la última pregunta de uno de los alumnos la va a hacer Yonela Maita, que le vamos a abrir Yonela Maita, que le vamos a abrir el micrófono. Yonela, adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Efectivamente, sobre ese punto que el profesor Gonzalo Pérez está hablando, hay o sea, lo voy a decir por experiencia del conjunto donde yo vivo. ¿Cuál es el problema? Nosotros le hemos pedido al administrador que nos dé una solución con respecto a el tema de los fondos, porque ¿qué pasa? Estamos teniendo gastos comunes que son en dólares. O sea, los proveedores de servicios nos están cobrando en dólares y nosotros estamos cobrando en bolívares. Por otro lado, estamos también haciendo potes, por decirlo de alguna manera, y solicitamos a los propietarios que colaboren, porque tampoco le podemos decir que sea una imposición, que aquel que pueda colabore para desarrollar un proyecto o para hacer alguna reparación de emergencia, colabore con lo que pueda en dólares. Pero esto se nos está haciendo muy cuesta arriba, porque ¿qué pasa? Hay muchas personas, por ejemplo en el conjunto donde yo vivo, muchas personas que son mayores, que lo que perciben solamente o son las mesadas que les envían los hijos del extranjero, o solamente le pagan o se mantienen por el pago que le dan por las jubilaciones, bueno, porque son personas bastante mayores. ¿Cómo poder hacer que la administradora entienda que nosotros queremos que esos fondos que estamos cobrando, que ellos están cobrando en bolívares,
pudiésemos transformarlos en dólares para poder pagarles a los proveedores. Porque ¿qué está pasando? Los proveedores no nos quieren trabajar ni desarrollar ningún trabajo o ningún proyecto, porque ellos lo presupuestan en dólares y a nosotros no nos dan los números cuando hablamos de bolívares. Y cada vez que se cobran los recibos del condominio, gracias a Dios nuestro índice de mora es muy bajo, no nos alcanza para pagar eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se van deteriorando todas las áreas comunes y a veces ni siquiera podemos cubrir los gastos básicos mínimos del conjunto residencial. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Qué podríamos hacer? Sí, lamentablemente, Jonela, bueno, estamos ahorita en un proceso de ajuste, ¿verdad? Donde, como mencionaba hace un momento, también vamos por la vía del ensayo y del error, cuidándonos de la mejor manera. Entiendo yo que muy probablemente la empresa administradora, como responsable de la custodia de esos fondos, está cuidándose de no incurrir en ninguna violación al ordenamiento jurídico vigente. Eso no le exime de que por exigencia de la comunidad le transfiera los fondos que tenga la administradora, ¿verdad? Hay que revisar el contrato de administración y ver cuáles son las limitaciones que puede haber dentro de ese contrato de administración, pero obviamente los propietarios de esos fondos son ustedes. Esa es la explicación formal de administradora. Ahora te voy a dar la explicación como comunidad de propietarios. Yo creo que nosotros en esta contingencia, sin lugar a duda que tenemos que tomar nuestras propias decisiones para salvaguardar los intereses de la comunidad y asegurarnos que podamos dar cumplimiento a todas las obligaciones, porque si no, obviamente, todo viene en detrimento, no de la administradora, sino de nosotros como comunidad de propietarios, y ahí es donde está nuestro fuerte, nuestra inversión, que es nuestro hogar, nuestra oficina o nuestro local comercial. Entonces, yo sí creo que ustedes tienen que organizarse al interno, adoptar un plan en paralelo. El término paralelo no implica que esa gestión no sea transparente y que no sea conocida por la comunidad, pero ustedes de alguna manera tienen que consolidar a lo interno, si no cuentan con la colaboración de la administradora, con un fondo en moneda que respalde el poder darle continuidad al cumplimiento de las obligaciones. Antes que después, esa situación se va a poder legalizar, pero en este momento, y te lo voy a decir para que te sientas con toda confianza, muchas comunidades de propietarios, muchísimas, están haciendo esta propuesta que te estoy comentando en este momento. Así que de una vez siéntete en la libertad y en la seguridad de que el paso que puedan dar en esa línea va a estar respaldado por el ejemplo de otras comunidades en Venezuela. Bueno, voy a hacerle la última pregunta a Rolando. Bueno, muy relacionado con estos momentos que estamos viviendo de cuarentena. Rolando, te iba a preguntar, ¿cómo pueden subsistir unos centros comerciales que están cerrados, que van a abrir paulatinamente? ¿Cómo se va a manejar esta situación tan extraña? Porque bueno, evidentemente en Venezuela hemos tenido paros cívicos, protestas donde han estado cerrados los centros comerciales, pero esta es una situación muy particular porque no se sabe cuándo termina la cuarentena o si termina una cuarentena y después arranca otra. ¿Has tenido información de cómo se está estudiando eso dentro de los centros comerciales o inclusive afuera? ¿Cómo han venido, cómo pueden estructurar este año los centros comerciales ante este tema del coronavirus y las cuarentenas? Sí, a ver, hemos venido conversando mucho del tema, no nada más a través de Cabeseco, sino en las directivas de cada uno de los centros comerciales. Yo tengo el honor de pertenecer a varias de ellas. Y hemos venido haciendo reuniones constantes para ver cómo hacer para promover un poquito, ayudar un poquito, gestionar un poquito las necesidades de los comerciantes. Hay un tema legal que es inviolable, o por lo menos muy difícil de que alguien salga bien parado de eso, que es el tema de que tienes que cerrar el negocio porque no se permite la apertura como tal de la concentración de personas. ¿Okay? Eso es lo primero. Entonces, tú no puedes abrir un centro comercial donde se van a visitar 30, 25, 40 mil personas diarias. Eso es lo primero. Entendiendo eso, cada uno de los comercios tiene que adaptarse. Debo, desgraciadamente, decir que habrá muchos que no podrán superar esta crisis. Eso es una realidad. Es una realidad innegable. Habrá muchísimos comercios que no podrán subsistir. Pero los que sí
efectivamente creo que van a ver un reverdecer distinto de las características de consumo, no a corto plazo, sino a mediano plazo. Y vuelvo al tema tan conversado el día de hoy de las ventas online. Las ventas online han sido favorables para los centros comerciales, porque primero le ha permitido al centro comercial tener un mayor número de locales. Al reducirse las tiendas por la cantidad de ventas online que han sucedido, y no estoy hablando nada más de Venezuela, pues quizás nosotros, como les dije ahora, estábamos en un segundo, un tercer escalón en ese sentido. Sí, efectivamente, los centros comerciales han podido albergar un mayor número de tiendas dentro de su haber para generar una mayor cantidad de visitas y una mayor cantidad de ventas. Ha optimizado los espacios de los centros comerciales porque, bueno, al final del día los comerciantes se han dado cuenta de que pueden tener un canal de venta a través del esquema online. Y en ese mismo orden de ideas han surgido nuevos conceptos para instalarse en dichas instalaciones. Ahora bien, me encantaría, Robert, tener una bolita mágica para decirte cuál es la solución en ese sentido. Lamentablemente creo que no aplica una generalidad. En este mundo, lamentablemente, hay tendencias y no reglas. Creo que cada uno de los comerciantes tendrá que realmente reinventar su negocio, no nada más en esta crisis, porque esta crisis está afectando un número importantísimo de comerciantes que lamentablemente no han podido ver su salvación en una venta online, ¿sí? Pero al final del día, los que sobrevivan, les repito, creo que verán un reverdecer significativo en el mundo del comercio, ¿no? Creo que esta crisis va a revelar unas nuevas necesidades de la humanidad. Y por ahí vi una publicación, creo que fue Fede Cámara, no estoy seguro, que decía cuáles son los sectores que se van a ver más afectados de esto y cuáles son los sectores que se van a ver fortalecidos a raíz de esta crisis. Y voy al tema de los medicamentos. Yo les doy un ejemplo muy sencillo. Yo creo que el negocio, y véanlo de esta manera, el negocio de lavarse las manos va a cambiar. Es decir, antes y después del coronavirus, ya va a haber una nueva característica de cómo lavar las manos. Inclusive, verán cómo en muchas comunidades va a inclusive cambiar el saludo. Yo he tenido la bendición de poder visitar algunos países en el oriente del mundo y no se saludan de mano como nos saludamos nosotros. E inclusive hoy en día yo los invito, me ha tocado ir a un par de reuniones y ya nadie se saluda de mano, todo el mundo se saluda de codo. Creo que eso va a cambiar, va a mutar muchas de las características generales de la convivencia de los seres humanos y obviamente del comercio en sí. Okay, gracias, Rolando, por tu respuesta. Bueno, Pedro Centeno, otro de nuestros alumnos, nos está pidiendo la palabra y después de él le voy a dar la palabra a nuestra presidente Nelly Albarrán para que cierre nuestras mesas de expertos. Vamos a abrir el micrófono a Pedro. Pedro, adelante. ¿Se escucha? Sí, adelante, Pedro. Cuando se escucha. Sí. Bueno, gracias al comité y a los invitados. Más que una pregunta, en relación a las dos últimas intervenciones que hacían nuestros invitados, es que se está hablando de cara a la tendencia futura del incremento tanto del online como del delivery. Nosotros, precisamente en la Junta de Condominio, allá en Lechería, una cuarentena aquí en Caracas, estamos estudiando ya y lo estamos ordenando el pintar un área frente al conjunto residencial, ya que el delivery no puede ingresar, no tenemos en nuestro reglamento de condominio, tenemos prohibido el ingreso de motos al centro comercial, al conjunto residencial. Entonces estamos delimitando un área, evidentemente tramitando los permisos ante la alcaldía, para que todo el que hace delivery tenga un lugar seguro donde estacionarse frente al conjunto residencial. Pero la aportación que además de compartir esto, quería aportar una idea que también surgió cuando discutíamos este particular de hacer la solicitud a la alcaldía y pintar el rayado de la calle, etcétera, que los centros comerciales, como la cuarentena se va a ir levantando en algún momento progresivamente, pues la gente no va a querer
de buenas a primeras salir a reunirse, a agruparse en un centro comercial. Entonces, quizás una idea que se pueda manejar o que podamos manejar los que administramos y las administradoras del centro comercial específicamente, es delimitar o destinar, en algunos casos será construir, porque habrá que demoler un área, una pared, una acera, y adecuar unos canales o un área para lo contrario al delivery, es decir, para el pick-up. El pick-up es que la familia ordena por teléfono, hace la transferencia o el pago vía electrónica y luego simplemente en su carro llega al centro comercial y así la tienda tiene la posibilidad de seguir vendiendo o de hacer doble venta, las ventas delivery, pero también las ventas a las personas que simplemente pueden o prefieren ir a retirar el producto personalmente, pero sin bajarse de su carro. Entonces vendría un representante del establecimiento, de la empresa, del comercio, a entregárselo directamente en su vehículo. Gracias por la palabra. Feliz tarde para todos. Gracias, Pedro, por tu intervención y le vamos a dar para el cierre la palabra a nuestra presidente Nélida Albarrán para que despida no solo esta mesa de expertos, sino este curso PADI que estamos finalizando por esta vía virtual. Adelante, licenciada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me oyen? Perfectamente. Sí. Ok. Primero, bueno, quiero felicitar a todos los estudiantes. Ha sido el primer grupo que termina los módulos vía online. Eso quiere decir muchísimo. Eso quiere decir que realmente nosotros estamos preparándonos, sea como sea, para realmente ser unos buenos administradores. Y bueno, ahora salen al mercado. Ya muchos tienen la experiencia, otros estarán empezando, como sea, pero lo más importante de todo esto es tener la ética profesional sobre todas las cosas. Aquí decía, creo que fue Gonzalo, hablaba un poco sobre lo que era el manejo de los recursos económicos que se manejan allí, la ética que hay que tener con eso, porque realmente ahí se manejan muchos recursos. Y bueno, hay que tener una gran ética para poder mantenerse en el mercado, porque si no, de lo contrario, olvídense que se desaparece rápidamente. Bueno, esta es una de las cosas que yo quiero hablar. Lo otro es, quiero agradecer muchísimo tanto a Gonzalo como a Rolando por estar con nosotros y por ayudarnos y por dar tan buenos tips a todos los que son este grupo de estudiantes que están saliendo del PADI. Roberto, realmente como siempre agradecida porque sé que tú, bueno, un gran profesional, un hombre honorable dentro de lo que es el área inmobiliaria y manejando el PADI pues excelentemente. Gracias por todos ustedes, felicidades. El mundo nos va a cambiar muchísimo porque realmente estamos pasando algo que nunca nos imaginamos que esto iba a suceder. No estábamos preparados para nada de lo que estamos pasando. Y el mundo realmente nos está abriendo los ojos a hacer algo diferente, a reinventarnos cada día, porque esto nos permite a nosotros que nos reinventemos. Y aparte de eso, mirarnos desde nuestra forma de ser, cómo vamos a enfrentar todo lo que estamos pasando. Si lo estamos enfrentando desde una manera de rabia, de dolor, de crisis, o lo manejamos desde una manera de valentía, de gallardía, de poder ser creativos y poder cambiar muchas cosas. Y de reinventarnos y aceptar, porque a medida que nosotros no aceptemos las cosas que nos están pasando, le hacemos resistencia. Y a medida que le hacemos resistencia, no logramos entender a dónde nos va a llevar las cosas. Así que bueno, les felicito una vez más y bueno, la cámara siempre estará abierta para todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Nélida. Y bueno, le damos de nuevo las gracias a nuestros También, expertos. disculpa. Adelante. Sí. Disculpa. Adelante, Nélida. Cámara Inmobiliaria, como es la gerente general, como es Adriana, que está siempre pendiente con todos sus estudiantes,
Y bueno, agradecer a todos los que trabajan, porque independientemente de que no estemos en la cámara, estamos presentes. Siempre estamos presentes y estamos trabajando para todos ustedes. Excelente, gracias a nuestra presidenta Nelly Albarrán. Bueno, gracias a nuestros expertos, Rolando Gutiérrez y Gonzalo Pérez Rubio. Ha sido de verdad una jornada de lujo. Esperamos que haya sido de provecho para nuestros alumnos. Y bueno, la Cámara Inmobiliaria Metropolitana sigue activa, sigue graduando y va, si la situación de la cuarentena se extiende, con toda seguridad se estructurará unos programas de formación en línea. Muchísimas gracias a todos y bueno, vamos a colgar este video en el canal de YouTube de la Cámara para que pueda ser visto por otros alumnos y otras promociones. Muchísimas gracias y hasta luego.